Acá tenemos play. Vamos a hacer algunas demostraciones del tema dinámica de las rotaciones. Básicamente vamos a mostrar cómo se comporta lo que se llama la peonza simétrica, que en principio vamos a ilustrar con esta rueda que tiene un punto de apoyo, por ejemplo, y la hacemos girar y vamos a ver varias cosas, pero la utilizo para definir. Esto tiene un eje principal, que es el eje de rotación, que es el eje geométrico de la rueda, y luego uno dice que es una peonza simétrica, el nombre de los libros, o sea, un trompo simétrico, porque tiene, este sería el eje número 1, por ejemplo, y luego tiene, podemos imaginar dos ejes perpendiculares a él, que son diámetros de la rueda, y son ambos equivalentes, o sea, lo podemos ubicar en cualquier parte, por eso es simétrica. Es decir, hay un eje distinto de los otros dos son iguales. Y eso podríamos ilustrar las cosas también. Con esto vamos a mostrar algunas cosas, cómo se comporta, y también esta rueda sirve para eso. Y entonces vamos a mostrar experiencias de las más simples, y luego vamos a avanzar gradualmente a alguna cosa un poquito más complicada. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a mostrar es, esto tiene un eje con un punto de apoyo. El punto de apoyo apoya en ese soporte, entonces nosotros podemos desplazar. Ahora el eje está situado en el centro de gravedad de la rueda. Nosotros podemos desplazarlo y tener el punto de apoyo en algún lugar del eje principal que no es el eje de gravedad, que no es el centro de gravedad. Y entonces aquí vamos a poder ver algo muy simple. Por ejemplo, yo voy a mostrar ahora el movimiento de precesión. Eso, al girar alrededor del eje y que el eje gira alrededor de otro eje vertical, se denomina movimiento de precesión. Y eso además puede ir, como lo está haciendo, cabeceando, y entonces una precesión con notación. Eso es lo más complicado que vamos a llegar a ver, pero en principio, si logramos que el eje no cabecee, tenemos un movimiento de precesión simple, que es el más simple que vamos a estudiar. Bien, para poder decir algo cuantitativo respecto de eso, tenemos que hacer algunas mediciones. Por ejemplo, tenemos que determinar los momentos de inercia de la peonza, o sea, del sistema, con respecto a cada uno de los ejes. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien. Entonces ahora ahí cortamos y decimos, bueno, vamos a medir. Bueno, entonces ahora digo algo. Bueno, con este instrumento, que es un plato giratorio que está provisto de una polea en la cual uno enrolla un piolín, del cual vamos a tirar colgándole una pesita. Con eso vamos a poder medir el momento de inercia de la rueda. Por ejemplo, colocándola así, lo vamos a hacer girar, lo vamos a poner bien centrada, y entonces midiendo
con determinados pesos, la velocidad que adquiere en un tiempo dado, determinamos el momento de inercia con respecto al eje geométrico. Y ahora cortás. Bueno, entonces por ejemplo, para medir el momento de inercia del disco, vamos a utilizar este instrumento. Aquí tenemos esta rueda con una polea. Estoy enrollando el hilo en una polea cuyo diámetro es 25 milímetros y le voy a colgar una pesa de aquí. Acá va este plato. Previamente hay que nivelarlo para nivelarlo. Una forma es con el nivel, pero otra forma es decir, que le colocamos un peso excéntrico. Enseguida identificamos que aquí está más bajo. Le damos un poquito en el tornillo. Bueno, ahí cortamos porque supuestamente. Bueno, entonces movemos los tornillos hasta que logramos que esto en cualquier lugar se quede indiferente, el plato está nivelado. Entonces ahora nosotros colocamos la rueda. Bueno, yo iba a cortar pero no corté nada. Colocamos la rueda bien centrada. No hace falta que corte, pues yo después lo edito. Bueno. Y elegimos una pesa de 200 gramos. Todo esto podría ser más prolijo, pero no queremos obtener cosas de mucha precisión, solamente queremos ver cómo se determinan las distintas variables. Esta pesa va a caer a una distancia determinada. Por ejemplo, la altura de esto. Entonces ese va a ser el punto de partida. Y vamos a cronometrar lo que demora en caer. Largamos. ...20,03 segundos. En caer esta distancia que fueron 27,8 centímetros. Repetimos la medición 2 o 3 veces para asegurar de no haber cometido algún error grosero. Y luego hacemos la misma caída sin la rueda para descontar el momento de inercia del plato.
sin la rueda. ...4,02 segundos. Con la altura de la caída, el peso de la pesa de 200 gramos y el tiempo demorado para caer esa distancia. Con la rueda y sin la rueda sacamos el momento de inercia del sistema con la rueda, le restamos el momento de inercia del sistema sin la rueda y tenemos el momento de inercia de la rueda con respecto a este eje. Luego nos va a interesar conocer el momento de inercia de la rueda con respecto a otro eje. Cualquiera de los ejes perpendiculares al anterior, o sea, cualquiera de los diámetros. Voy a poner el punto de apoyo aproximadamente en el centro de gravedad, porque ahí es donde lo vamos a utilizar. Entonces, para eso voy a colocar este montaje y voy a encajar la rueda aquí. Esto ya está preparado. De manera que ahora nosotros tenemos este sistema que va a girar. El sistema hay que centrarlo. Para ello, por ejemplo, miraríamos que el centro de masa, que está señalado con la punta aproximadamente del punto de apoyo, cuando esto tiene media vuelta, se vea en el mismo lugar. Haceme de nuevo, señálame El centro de masa que está dado por este punto, después lo vamos a verificar a eso. Cuando la rueda pasa por esta posición, o cuando pasa por esa posición, está en el mismo lugar. Eventualmente luego de la filmación nosotros podemos medir si el centro de masa estaba desplazado hacia un lado o hacia el otro y corregimos la medición multiplicando la masa por la distancia al cuadrado entre el centro de masa y el punto, el eje de rotación. En este caso nosotros queremos que sea un eje vertical, el eje del sistema, que pase por el centro de masa, pero si en la filmación vemos que se ha corrido una cierta distancia, podemos calcular el momento de inercia de la rueda con respecto a este eje vertical que pasa por el centro de masa, multiplicando la masa por la distancia al cuadrado entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje de rotación verdadero que está teniendo en este momento. Y vamos a hacer girar esto con la pesa de la misma manera que antes y vamos a medir el tiempo, para lo cual vamos a enrollar el hilo. Es una muestra que le estoy colocando.
Entonces nuevamente lo vamos a dejar caer a la misma distancia. Y vamos a medir el tiempo. Procedo. ...14,8 segundos. Luego procedemos a... Repetimos la medición varias veces. Ubicamos esto en la misma posición. Y repetimos el procedimiento sin la rueda. Cargamos. 3,95 segundos. Con el tiempo, la pesa y la distancia que cayó, nuevamente calculamos el momento de inercia de la rueda con el soporte y del soporte solo sin la rueda, y obtendríamos los momentos de inercia. Ahora, un detalle importante es que uno a lo mejor no tiene esta máquina. Y es importante saber que lo mismo se puede hacer de manera mucho más casera. Por ejemplo, de la siguiente manera. Esta rueda he colocado en un banco un soporte y está un poco desequilibrado. Ahí nos aseguramos de que esto quede firme. Entonces la rueda, aprovechando que tiene esos pupitos, podemos apoyarla ahí. Y ahora nos encontramos con que la rueda la podemos hacer pendular. Por ejemplo, de este modo, entonces está pendulando, está teniendo oscilaciones alrededor de un eje horizontal que pasa por allí. Ese eje lo que queremos es obtener el momento de inercia con respecto a un eje horizontal que pasa por el centro de masa, y lo estamos teniendo con respecto a un eje horizontal que pasa por ese punto. El eje está un poco inclinado, lo cual es un error experimental que no nos vamos a preocupar por subsanar porque introduce muy poca variación, y la podemos hacer oscilar de esta manera alrededor de un eje horizontal que es paralelo a un diámetro. Entonces podemos medir el periodo, lo vamos a hacer ahora, y vamos a ver que de esta manera oscila con un periodo. Esto es un péndulo físico. Con la fórmula del péndulo físico averiguamos el momento de inercia con respecto a este eje. Y luego calculamos con respecto a este eje. Y haciéndolo oscilar de este modo, tenemos un péndulo físico
para el cual averiguamos con el periodo el momento de inercia con respecto a este. Entonces, vamos a ver que efectivamente los dos periodos son distintos. Por ejemplo, voy a contar 10 oscilaciones de esto, en el sentido hacia adelante y hacia atrás. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,9 segundos, o sea que el periodo para oscilar en este sentido es 1,19 segundos. Ahora vamos a tratar de obtener una oscilación en este plano. Hay que tener cuidado para lograr la oscilación que sea en ese plano. Hay que trabajar un poco. No lo consigo. O sea, trato de conseguir una oscilación pura en ese plano que no esté mezclada con oscilación hacia adelante y hacia atrás. Bueno, voy a medir el periodo. Largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 13,16 segundos. Habría que repetir varias veces para tener una buena precisión, pero con esa medida mucho más sencilla, sin disponer de ningún aparato, nosotros podemos calcular los mismos momentos de inercia anteriores. Y eso, ahí yo tendría que escribir la fórmula o algo así. Entonces ahora vamos a ilustrar la experiencia más sencilla, que además es muy frecuente verla, que es el movimiento de precesión que tiene este sistema, la peonza simétrica, o sea, el trompo simétrico, cuando está girando y se le aplica un momento o torque tendiendo a girar el eje. Eso se ve, lo vamos a mostrar y vamos a hacer algún cálculo con la rueda principal, pero con cualquiera de estos sistemas es costumbre muchas veces mostrar esta situación. Por ejemplo, con esta rueda yo la voy a colgar del mango, y entonces es muy habitual ilustrar en las clases que si nosotros partimos de la situación con el mango horizontal, que es el eje de la rueda, pero no hago girar la rueda, yo lo suelto, entonces uno dice aquí hay un momento que aplica el peso con este brazo de palanca con respecto al punto de apoyo. Es un momento tendiendo a tumbar el eje, y efectivamente cuando yo lo suelto el eje se tumba, o sea, el eje gira para allá cuando lo suelto y busca la posición de equilibrio. Pero si yo lo hago girar a gran velocidad, cuando yo lo suelto, en vez de caerse, el eje empieza a girar en un plano aproximadamente horizontal. Y entonces ese es el movimiento de precesión que se explica. Bueno, busquemos la explicación. Esto gira en este sentido. Ahora tiene una cantidad de movimiento angular que se expresa con un vector axial que con la regla de la mano derecha apunta para allá. Entonces cuando yo suelte el eje, la fuerza peso va a aplicar un momento tendiente a girar para allá, que se explica con un vector axial que apunta hacia este lado. Y entonces uno aplica la ley que dice
que la derivada de la cantidad de movimiento angular, que es este vector, con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo es igual al momento aplicado, que es un vector para allá. ¿Eso qué quiere decir? Que este vector tiene que sufrir una variación en este sentido. Y eso es lo que se ve. El vector, la punta del vector empieza a dar vuelta en este sentido. Si lo hiciéramos girar en sentido contrario, la punta del vector circularía en este otro sentido. Y eso entonces lo vamos a, ahora con esta rueda de la cual conocemos los valores de en los momentos de inercia, podemos calcular la velocidad angular y podemos calcular cuál tiene que ser la velocidad de precesión y medirla y verificar que efectivamente lo encontramos. En esa posición el eje apoya aproximadamente en el centro de gravedad, lo cual podemos ver. En realidad, el hecho de que la rueda tenga una posición de equilibrio estable nos indica que estamos con el apoyo por encima del centro de gravedad. El centro de gravedad está un poquito más abajo. O sea, bajo un poquito el eje. En algún momento la posición se hace inestable porque estoy apoyando por debajo del centro de gravedad. O sea que entre ese punto y el anterior está el centro de masa. Aproximadamente podemos decir que estamos prácticamente apoyando el sistema en el centro de masa. Si yo ahora lo hago girar alrededor del eje, esto no precesiona porque no hay momento aplicado, porque el peso está actuando justo en el punto de apoyo. Y lo que voy a mostrar es que ahora, por ejemplo, voy a correr el eje 5 centímetros para arriba. Entonces, acá tenemos una distancia, damos 5 centímetros. Y ahora nosotros tenemos el sistema que está apoyado 5 centímetros por encima del centro de masa. Cuando yo lo incline un cierto ángulo, nosotros podemos calcular cuál es el momento aplicado. Y entonces ahora primero veámoslo cualitativamente. Esto, le damos una velocidad angular. Y mostramos el movimiento de precesión. Gira para este lado. El vector velocidad angular es hacia arriba. El vector cantidad de movimiento angular es hacia arriba. Y esa punta se mueve para allá. Eso nos indica, por ejemplo, en esa posición, esto viene para aquel lado, porque el momento está aplicado aquí, que está el centro de masa. Entonces, hay un momento que tiende a tumbar el sistema para acá. El momento es hacia allá. Eso me dice que la punta de este vector va a ser hacia allá. Repitamos la experiencia. Entonces, ¿en qué sentido espero que precesione? Espero que precesione en este sentido. Y ahora, nosotros lo que vamos a intentar hacer es una medida. Y esa medida por ejemplo, nosotros podemos cronometrar
¿Cuánto tiempo tarda la marca en volver a pasar para tener el periodo de la rotación y con eso la velocidad angular de rotación? ¿Y cuánto tiempo tarda en completar una vuelta? Eso lo vamos a medir de la filmación. Y lo que podemos ver es, por ejemplo, que si el eje está más inclinado, el momento que tiende a tumbar al sistema, a volverlo a la posición vertical, es más grande y esto precesiona con más rapidez. Por ejemplo, tarda desde que el eje estaba para allá hasta que vuelve a estar para allá, tardó 7 segundos, 30. El periodo de la precesión es 7 segundos, 30. Sí. Si con la misma velocidad le damos una inclinación mucho menor, el periodo va a ser más largo. Por ejemplo, me parece que no, me parece que suena más acá. Miramos. Siempre tarda 7 segundos. Bien. Entonces, bueno, todo eso lo tengo que corregir. Pero bien. Bueno, pero entonces, esta es la experiencia que muestra el caso más simple de un sistema con un movimiento de rotación alrededor del eje principal, sobre el cual actúa un momento que tiende a torcer ese eje. Entonces ejecuta un movimiento de precesión que se determina por la ley que la derivada del momento angular es igual al momento aplicado. Bueno, y ahí, eso habría que escribirlo. Y de la filmación se obtendrían, nada, o sea, todo eso lo vamos a cortar. De la filmación vamos a sacar los valores. Otra experiencia más complicada es lo que vamos a hacer ahora, que es la precesión libre. La precesión libre es el movimiento completo que tendría esto si estuviera suspendido en ausencia de la gravedad sin aplicación de ninguna fuerza. Entonces, esto podría estar girando, pero si estuviera girando alrededor del eje, giraría indefinidamente de esa manera, pero si está girando de alguna manera más complicada, ¿cuál es el movimiento que realiza? Bueno, para mostrar eso vamos a suspenderlo justo del centro de masa. Ahora vamos a tratar de determinar bien el centro de masa. Y cuando esto esté apoyado en el centro de masa, entonces la fuerza peso va a estar equilibrada con la reacción del apoyo y no va a haber ningún momento aplicado sobre el sistema. Entonces va a realizar el mismo movimiento que corresponde a estar en ausencia de fuerzas, o sea, el movimiento libre. Entonces, ahora estoy tratando de colocarlo bien en el centro de masa. Esto, evidentemente, no está exactamente bien equilibrado, pero tampoco estamos haciendo una cosa perfecta. Parece como que lo estamos suspendiendo un poquito más abajo del centro de masa. Vamos a subir esto un poco. Cuando se quede de una forma totalmente indiferente, será que está en el centro de masa. Me da la impresión de que lo estamos apoyando un poquito por encima del centro de masa. Una prueba que podemos hacer es, lo hacemos girar. Pongo el eje inclinado. Si al soltarlo no precesiona, es porque está apoyado en el centro de masa.
Y me parece que el eje se está corriendo lentamente para allá. Eso quiere decir que hay un momento aplicado para allá. Eso quiere decir que hay un momento tendiente a tumbarlo, y eso quiere decir que el centro de masa está un poquito por encima del punto de apoyo. Entonces hay que bajarlo un poquito. Probemos de nuevo. Ahora precisiono más rápido. O sea que tengo que correr el eje, el centro de masa está por encima del punto de apoyo, entonces yo tengo que subir un poquito el eje, y es al revés de lo que hice, por eso empeoró mi mejor. Subo un poquito el eje. Todavía precisiono un poquito hacia allá. Voy a subir un poquito el eje. Y nos vamos a conformar porque en realidad no es relevante para lo que queremos mostrar. Es una precisión muy débil, que prácticamente no se nota. Y podemos considerar que está suspendido en el centro de masa. Entonces, ese es el movimiento de rotación puro que tiene el sistema cuando no actúa ninguna fuerza sobre él. Todavía está precisionando un poquito, vamos a ignorarlo. Debería subir un poquito más ahí. Pero si la rotación inicialmente no es pura alrededor del eje, sino que, por ejemplo, tiene una rotación alrededor del eje y además ahora tenemos que gira alrededor de ese eje mientras el eje describe un cono alrededor de otro eje. O sea, de nuevo estamos con un movimiento de precesión menos claro que el anterior, pero es un movimiento de precesión. Esto es la precesión libre. Esto es el sistema cuando gira libre de momentos exteriores. Un detalle importante es que si nosotros ponemos este eje al revés, entonces este eje tiene un punto de apoyo en los dos lados, pero en este extremo el apoyo le introduce una cierta fricción cuando nosotros hacemos lo mismo de recién. Lo hacemos girar y le damos un movimiento, una precesión. Nosotros lo que vemos es que a medida que transcurre el tiempo, la oscilación del plano, que es la precesión del eje, va desapareciendo, y llega el momento en que uno se hace la idea de que el sistema va a llegar a un momento en el cual solamente va a girar y no va a tener la oscilación del eje. Bueno, eso es falso, eso ocurre porque el eje tiene fricción. Eso no es el movimiento de precesión natural de un cuerpo que no está sometido a momentos. El verdadero movimiento es el que vemos con este apoyo. Con este apoyo nosotros lo podemos hacer girar y lo podemos estar mirando 3 horas y el eje va a mantener siempre
el cabeceo, porque esa es la forma de rotar libremente del cuerpo cuando la rotación no está perfectamente alineada a lo largo del eje. Bueno, y entonces ahora de la filmación podemos medir la velocidad angular de rotación alrededor del eje viendo cuántas veces por segundo pasa la marquita, y la velocidad angular de precesión del eje viendo cuántos cabeceos por segundo hace el eje. Consultar. Y entonces, ahora eso en el siguiente diagrama mostramos cuál es la relación entre ambos. El siguiente movimiento más complicado, muy parecido a este, pero más complicado, es: corro el eje para arriba para que estemos apoyados no en el centro de masa, sino en un punto por encima del centro de masa. Ahora vamos a tener un movimiento de precesión, como el que habíamos visto. Pero ahora, además, nosotros podemos hacer que se superponga el movimiento de precesión con un cabeceo alrededor de la línea, el cono que va dibujando el eje. Eso se llama movimiento de nutación. Ahora tenemos precesión con nutación. Y ahí cortamos.